Buenas noches. Procedo a desarrollar esta breve exposición eh, relacionada con el video Colombia, Magia Salvaje o documental. Eh, de antemano, cabe resaltar la importancia, la eh, inmensa riqueza que como colombianos, como país, como territorio y como sociedad tenemos. Realmente es ocupante entender, vislumbrar que tanta riqueza eh, pueda verse en peligro y ya indudablemente se empieza a ver las consecuencias de la acción del hombre, de la extinción. Video nos relaciona algunos datos interesantes, como que hace 15.000 años el ser humano viene interviniendo y por ende modificando las condiciones del hábitat de especies y las condiciones naturales en general. Y aquí esta riqueza, pues por supuesto, está siendo afectada fundamentalmente por la mano del hombre. Hay una premisa interesante que llama mucho la atención, que dice el hombre toma más de lo que da. Fundamental porque se está viendo en toda la extinción o especies en vía de extinción. Y otra parte que me parece fundamental, como premisa hablando, pues cuando hablemos pues, fundamentalmente de las especies, es que el hábitat se pierde si no, eh, la especie se pierde si el hábitat se pierde. Entonces, la importancia de preservar el hábitat y los medios naturales no solamente están relacionadas con el lugar físico en sí mismo o el tipo de patrimonio natural que haya, sino fundamentalmente también por la especie natural. Entrando en detalle, encontramos algo y tratando de ser bastante conciso. Las formaciones físicas o biológicas dentro de este tipo de patrimonio natural, la Sierra Nevada, hasta la Nevada de Santa Marta y la Sierra Nevada del Cocuy principalmente. En la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos dos picos emblemáticos y pues son formaciones que son importantísimas en tanto conservan las características propias de nieves perpetuas como tal o de sierra o de nevados. En cuanto a los páramos, tenemos el páramo de Chingaza y tenemos un bosque primario que es el que se está viendo reducido, que estamos en 5% si no estoy mal, y que sostiene la palma de cera, la cual lo ubica en peligro de extinción. También una formación interesantísima en la Sierra de la Macarena, donde encontramos cañocristales, el río más hermoso del mundo, considerado con las algas que salen en determinadas épocas del año y que muestran unas manifestaciones coloríferas espectaculares y realmente es un escenario que está tratando de ser protegido hasta donde tengo entendido, pero como cosa rara el turismo empieza a generar ese tipo de afectación. Entramos en cuanto a las consideraciones del hábitat de especies y animales y pues por ende las especies y los animales. Eh, un animal emblemático para Colombia, indudablemente, como país andino donde recorren las tres cordilleras, es emblemático de las cordilleras y emblemático de los Andes, es el cóndor de los Andes, que reitero, valga la redundancia, que se encuentra en peligro de extinción. El oso de anteojos, uno de los pocos o de los únicos osos que hay en Latinoamérica o en Sudamérica, también se encuentra en peligro de extinción. La rana dorada venenosa, una especie de chocó, también se encuentra en peligro de extinción y es única en el mundo. El jaguar, con las características felinas que tiene, que son fabulosas en tanto animal como tal y también dentro de la cosmogonía de nuestros pueblos, también se encuentra en peligro de extinción. Hemos de destacar el colibrí, sus 147 especies, con sus características, digamos, de animales como tal. Número de veces, creo que son 60 veces por segundo, que mueven que aletean, y sobre todo la importancia de la polinización que llevan a cabo. El mono tití, el caquetá, que son unas especies fundamentales de especies de las cuales hay únicas en Colombia como tal. La flor de la ceiba, si bien no es una especie como tal animal, la destacamos porque es el alimento del oso perezoso que se encuentra en peligro como tal. Es objeto de caza y muere en cautiverio muchas veces. Seguramente muy pronto estará en peligro de extinción. La anaconda,
en la cuenca del Amazonas, el chigüiro emblemático como el roedor más grande en los llanos orientales, el cocodrilo salvaje, que también representa algunos riesgos por la caza indiscriminada, y el delfín rosado, que también presenta la misma dinámica de ser objeto de caza. Entonces encontramos que si no hay unas especies que están en peligro de extinción, indudablemente están ya en esa dinámica de ser objeto de caza para posteriormente seguramente estar en peligro de extinción. Las zonas delimitadas como tales, como parques, entonces encontramos el Parque Nacional de Utría, es un parque donde como tal se protege, digamos, se ampara la llegada de las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano. Encontramos Pacífico y Gorgona con sus características. Una fue una formación volcánica y la otra recordada por haber sido cárcel en alguna época, hoy en día vueltas los parques nacionales. Importante destacar que adicional a estas que son más emblemáticas, hay 59 áreas protegidas, fundamentalmente declaradas parques nacionales. Un paisaje cultural, que lo podemos determinar así. Lo anterior pues era dentro de los parques, era una zonas delimitadas como tal, fundamentalmente. Y hablando de la cuarta, digamos, clasificación, encontramos los paisajes culturales, donde encontramos una maravilla que puede decirse que es, considerarse, a mi modo de entender, como paisaje cultural. La integración del medio ambiente con los pictogramas que se encuentran allá, que se han logrado hallar, indudablemente representan un valor arqueológico, natural, de índole, podría decirse, histórico, y donde indudablemente hay un enigma gigante de lo que representó de la civilización que pudo haber estado en esa zona de la cual no se conoce mucho, dado que ha habido relativamente una dificultad del acceso a este parque históricamente. Tristemente ya empiezan a sentirse los efectos de la mano del hombre y la intervención del hombre, ya que desde que empezó a ir, empezaron a haber aperturas de tema turístico y de visitas, pues empieza a notarse la afectación tristemente ya descrita y ya anunciada de empezar a generar ese daño para poder sostener, digamos, y resguardar y salvaguardar y proteger el patrimonio de verdad y la naturaleza como tal que integra todo esta área, este complejo. Digamos que hay tribus aún no contactadas, se entiende allá, y la naturaleza aún mantiene sus características primitivas, una de esas zonas que sí o sí siento yo que debemos proteger, y si esconde esos tesoros que se logren desenterrar y desentrañar de una manera responsable. Hay aspectos importantes del documental que quiero rescatar, fundamentalmente uno, el tema de los páramos. Los páramos son sinónimo de agua y más de la mitad de los páramos del planeta se encuentran en Colombia. La otra parte, la zona que se mencionaba de mayor humedad, la zona más húmeda del planeta, entre Cauca y el Chocó, son las regiones más húmedas y por ende hay una de las mayores biodiversidades del planeta. Y así también destacamos el tema de las orquídeas como tal, como especie, donde hay la mayor cantidad en Colombia de las orquídeas del planeta. En relación a dos vertientes fluviales, corrientes fluviales, digamos que atraviesan el país y que son fundamentales, Río Cauca y Río Magdalena, se encuentran total y claramente en peligro de extinción. Bueno, más que de extinción, están en proceso de contaminación acelerada, incrementando el peligro de extinción de las especies que hay, de las cuales son hábitat. Eh, el valor para el país, digamos que encontramos claramente que es un patrimonio natural. Todo lo que hablamos es algo que es propio, que es nuestro, que hace parte de nuestro territorio en tanto país, en tanto sociedad, en tanto ser humano como tal. Y pero eso acarrea una responsabilidad fundamental. La preservación de este patrimonio, digamos que es algo necesario y en tanto sociedad y en tanto ecosistema y hábitats,
es un valor incalculable. Hemos denunciado muchos aspectos importantes, muy someramente, que nos demuestran que hay en nuestro país un objeto que no podemos valorar aún. No tiene valor. Si hablamos de un valor para este país, el valor pienso que no puede medir, sino puede dársele, sino en la medida en que entendamos que solo la preservación de esas especies, de esos hábitats, nos va a dar la salida de entender como seres humanos que hay una oportunidad de subsistir y supervivir. Amenazas importantes que recuerda en este momento. La principal amenaza es el hombre, indudablemente. Y cómo protegernos, pues por el mismo hombre. Creo que somos y debemos ser tanto responsables como partícipes de esa responsabilidad, de esa corresponsabilidad. Uno de la suerte, digamos, hay muchos, obviamente, ahorita, pero por el objeto de la presentación, creo que lo excedería, pero la que más tengo ahorita presente es el tema de la serranía de Chiriquete, que en este momento, por el tema de la apertura como parque nacional, como al turismo, empieza a generar ese tipo de riesgos y ya empiezan a sentirse la mano del hombre. Esos, entre otros, digamos que podríamos ser el resumen de lo que consideramos este video, este documental nos aporta, nos alimenta. Creo que es conocido ya varias veces, algunas veces lo había visto y volver a encontrarme y toparme con él es un aliciente para recordar que eh, nosotros como seres humanos tenemos una corresponsabilidad, una determinancia fundamental para la supervivencia no solo nuestra, sino de nuestro planeta, y nuestro planeta entiéndase por especies y por su hábitat. Y asimismo, no podemos llegar a ser egoístas y entender que este planeta no es de nosotros. Para supervivir debemos entender que debemos cuidarlo, conservarlo y hacer todo lo posible para transmitir eso a las nuevas generaciones y en nuestra generación seguir luchando para sostenerlo. Muchas gracias y un excelente día o noche.